lo andaba cuidando, como que yo era responsable de él, ¿no? Entonces yo creo que eso como que me dejó que desde muy pequeña yo me hice a la idea de que tenía que proteger a alguien más. Y aparte que ya en los barrios es difícil que salgan los niños como salían antes. A mí sí me tocó barrio, me tocó estar ahí. Ahora son barrios digitales, ¿no? No, sí. El pues barrio sí. está en el teléfono y ahí Así pasa de es. todo, ¿ah? Pero No, pues yo le voy a hacer la piñata, yo le voy a hacer el pastel, y me salió muy bueno el pastel, y empecé a hacer pasteles, vendía pasteles, después vendía ropa, hasta que ya él estuvo como de, no sé, de 7, 8 años, ya lo pude dejar para yo irme a estudiar la normal superior. Entonces siempre he estado tratando de superarme, y ese ha sido mi motor, pues entonces al principio dije, ¿qué voy a hacer con esta criatura viviendo todo el tiempo con mi papá? No, tenía que hacer, yo buscar mi casa y todo eso. yo soy Tato Valderrama y te doy las gracias por estar viendo nuestro podcast. Lo hemos hecho para ti. Espero de todo corazón poder sumarte, aportarte y cumplir la misión que Dios me dio, hacer crecer a las personas. Así que no olvides darle clic a la campanita para que nuestro canal te esté recordando cada vez que tenemos un episodio nuevo. No olvides dejarme tus comentarios y un like. Dios te bendiga. Saludos a todos, yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a otro episodio más de nuestro podcast. Muchas gracias a toda la comunidad. Ya andamos en el 1,000,000 de seguidores, fíjense lo que empezó pues subiendo por ahí un videíto de contenido, pues ya ha crecido la comunidad de todas partes del país y les agradezco mucho. Todo el contenido que hacemos aquí pues tiene un solo propósito, hacer crecer a las personas. De eso se trata la vida bajo mi cosmovisión, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy tenemos una entrevista, creo que va a ser algo muy interesante. Me gusta mucho entrevistar a personas que han llegado o que han cumplido sus sueños, porque un día me dijeron por ahí, me acuerdo que terminé de dar una conferencia y alguien me dijo por ahí, Tato, la gente ve la gloria, pero no conoce la historia, me dijo, ¿no? Entonces, me ha pasado, ¿verdad? Los que hemos a lo mejor logrado un que otro sueño por ahí, que a veces la gente te ve en una posición de autoridad o de liderazgo público, pero no saben lo que hay atrás, ¿no? O sea, no saben el trabajo, la gestión, toda esa parte es lo que no se ve y el resultado de lo que uno hace en lo privado se va a manifestar tarde o que temprano públicamente, lo bueno o lo malo. Así que estoy muy contento y muy agradecido de tener con nosotros a la diputada Ernestina. ¿Me das la oportunidad de llamarte así, Ernestina, no estarte diciendo diputada y así? Claro que sí. Te agradezco mucho porque así me voy a sentir mucho más cómodo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, es un gusto estar aquí, es un gusto también que me hayas invitado y pues aquí estamos, a ver qué platicamos, tú dices. Fíjate, no sabía que habías estudiado psicología. Sí. Psicología educativa. Estudié en la normal superior y cuando me fui a la normal superior fue porque yo ya trabajaba de maestra de preescolar, pero no teníamos, en el tiempo que a mí me tocó estudiar la normal básica, no era todavía con licenciatura. Entonces, como hubo cambios que suelen suceder a lo largo de tu vida profesional, entonces para poder participar en una etapa donde las promociones de los maestros y los sueldos se fueron dando con base en lo que llamábamos carrera magisterial, entonces ocupábamos que fuera licenciatura, no nada más, porque mi título era maestra de educación normal, así, ¿no? Y me fui a una licenciatura, entonces dije yo, ¿qué puedo escoger? Y pues me decían que español, historia, entonces para trabajar en secundaria. No, Lilo, a mí lo que me interesa es una licenciatura que tenga que ver con lo que yo hago en preescolar. Y pues ya vi que había la licenciatura en educación. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de trabajar con niños? Uy, hay mucho que aprender. Entonces yo trabajé poco en aula con los niños, porque luego ya estuve ascendiendo y me fui luego de directora,
pero la experiencia, los 3, 4 años que tuve trabajando con niños de preescolar, pero igual aunque sea de directora, fíjate que sigues trabajando con ellos porque ellos no saben quién es la directora y quién es la maestra, ellos te ven igual, así el intendente, a todos nos tratan igual. Y muchas veces me tocó suplir también a los maestros por alguna enfermedad. El caso es que siempre estuve trabajando y tratando con niñas y niños de edad preescolar, pues que son una chispa, o sea, no tienes idea de todo lo que aprendes con ellos, ¿no? Entonces, así como nosotros transmitimos, pero también nos quedamos con mucho aprendizaje de lo que ellos nos enseñan de la vida, de lo que viven, de cómo van aprendiendo. Entonces, te das una idea de que, híjole, es muy bonita la niñez. No sé si compartirás esto conmigo, porque yo se lo platico mucho a los muchachos y me toca trabajar mucho en capacitación con docentes y maestros. Y les digo, la verdad, a los niños y a los jóvenes no les interesa si tienes maestría, títulos, doctorados, si ganaste o perdiste. Les interesa lo que ellos creen que tú les interesas de ellos. Es decir, les interesa si tú te preocupas por ellos. Ese es el punto. O sea, de poco sirve tener pues mucho currículum si al final del día no tienes el tiempo o la calidez de tratar bien y darle amor y atención a un niño o un joven. Y yo creo que entre los más niños es más palpable todavía eso, ¿no? Sí, tienes mucha razón, fíjate, porque nosotros ahí en el jardín de niños donde yo trabajaba, estaba una intendente, Lupita. Pero Lupita se acercaba mucho con ellos y con los papás, y maestra le decían todos, maestra, la maestra Lupita, y me mandó la maestra Lupita. Y a no ser porque después tuvimos otra Lupita, decíamos, ¿cuál Lupita? Porque teníamos otra maestra, ¿no? Pero a ella sí la reconoció toda su vida, sí, todavía de grandes la ven, y la maestra Lupita. Y fíjate que yo creo que el cariño, el tacto, la atención y el amor de un profesor por un alumno, la tecnología nunca lo va a poder suplir. O sea, nunca, ahorita estamos viendo que literalmente ya traes un maestro en el teléfono. O sea, la función del maestro, ir a aprender algo a la escuela, híjola, en este momento está algo difícil porque traes un robot aquí que tiene la información del mundo, pero el robot no te puede mirar a los ojos. Claro. No te puede preguntar cómo estás, en qué te puedo ayudar. Y es ahí a lo mejor una de las grandes áreas de oportunidad de Ernestina. Sí, la verdad que sí, es algo insustituible. O sea, sí podemos tener estos avances tecnológicos, pero jamás vamos a poder despegar y tener la necesidad también del contacto físico, del aprecio, del cariño, de todo lo que el ser humano es capaz de dar hacia sus alumnos, los maestros principalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese vínculo no puede sustituirlo nada de tecnología. Entonces, ¿qué ha cambiado de los tiempos en los que eras directora a los tiempos de hoy? Bueno, no es exactamente, porque estoy un poquito ya despegada, porque me jubilé hace más de 10 años, pero sí tengo contacto con mis amigas y mis amigos, maestras y maestros, porque aparte de trabajar en preescolar, también trabajé en secundaria. Entonces, eso fue posterior. Pero bueno, han cambiado a lo mejor los procesos, las dinámicas de cómo se educa, o los planes más bien de los programas de la escuela, porque van cambiando, ¿no? También, si antes estábamos con el Montessori, luego ahora cambiamos a otros métodos, pero lo que sí no cambia es eso, pues el ser maestro, el estar frente a un grupo, el tener el contacto diario, directo con ellos. Entonces yo creo que eso sigue siendo ese vínculo. Quizás a lo mejor ahorita un poquito más detenido, porque antes, como decían, ¿no? Venían y nos entregaban a los niños a la escuela y no, ahí se lo dejo con todo y pompis, decían, ¿no? Entonces, y ahora no puedes ni tocarles y es más difícil, como que sí hay un distanciamiento a lo mejor, pero en ese sentido, por pensar de que no me vaya a meter en un problema si hago o digo tal cosa, ¿no? Entonces, eso suele suceder porque pues sí, ahora las mamás o los papás sí les pueden pegar en su casa porque no te lo toque nadie afuera de tu casa, ¿no? Aunque no es por ahí tampoco, ¿tú crees, ¿no? que tantos derechos que tenemos ahora, los llamados derechos humanos, tú crees que ha restado a la formación de los estudiantes por los maestros? O sea,
tantas trabas, tantas reglas, tantos límites, tantos derechos que se le han puesto ahora al menor, ¿tú crees que le ha restado al maestro la posibilidad de tener más acercamiento y darle una mayor formación al estudiante? Yo creo que sí porque está muy, ¿cómo te puedo decir? Observado a veces, aunque, bueno, antes siempre se ha dicho, ¿no? La educación empieza en tu casa y ya se refuerza en la escuela. Pero ahorita hay muchos papás que trabajan, papá y mamá, que los muchachos, los niños, los jóvenes están solos con la televisión o con todo lo que sea ahora de estar viendo ahí, que los videos, que el celular, que todo eso, ¿no? Entonces, eso va creando pues ese desapego entre papá y mamá y luego llegas a la escuela y llegas, no llegas formado de familia con cierto orden o cierta disciplina, y si tú la quieres imponer como maestro, ahí es donde se te pone muy difícil, pues. Entonces ya no saben cómo entrarles, pues sí, con castigos, regaños o cómo, ¿no? Entonces, la disciplina a veces no necesariamente le tenemos que llamar castigo, sino que sí tiene que haber alguna respuesta cuando tú no haces algo que no es correcto, ¿no? Entonces, y a veces eso se toma a mal para el maestro. Entonces, el maestro se ve en esa disyuntiva de que cómo le hago para poder encarrilar sobre algo que tiene que ser, porque la disciplina es básica, pues. No, y el maestro es una figura de autoridad ahí, por pues, supuesto, ¿no? Pues entonces si no traen esa autoridad que debe haber en casa y la quieres aplicar en la escuela, y bueno, pues ahí no haz de cuenta que los niños de cristal que le llaman ahora, pues entonces eso sí ha sido fuerte y ha sido una controversia y es algo que sí está impidiendo el que haya más acercamiento personal con nuestros alumnos. Sí, y los papás nos quejamos o malamente le llamamos así, la generación de cristal, pero nosotros estamos provocando muchachos, niños y niñas jóvenes que, no hombre, no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Ahora, a mí me tocó en la primaria, que la maestra sí, yo andaba pelón, tengo el pelo chino y me dejaba, no sé por qué mi papá o mi mamá me dejaba nomás aquí un copetín y se me hacía un chinito aquí y de ahí me agarraban, me acuerdo, ¿verdad? Obviamente tal vez no era lo mejor, ¿verdad? No era lo correcto, pero yo sí respetaba muchísimo a los maestros, ¿no? Porque te ponían en cintura como Dios le dé a entender. Yo creo que esta parte del toque físico no es correcto, pero sin duda creo que nos fuimos al otro extremo. Así es, no es por ahí, ¿no? Entonces a mí me tocó como un intermedio, ¿no? Cuando yo era maestra, porque yo recuerdo que llega el primer día de clases, en secundaria, yo les decía, a ver, saquen su cuaderno y vamos, y empezaba las reglas del juego, desde el primer día. Y entonces, no, que unos lo hacían, otros no, y ahí me iba fila por fila. No, tu cuaderno, tienes que ver las reglas del juego. Y ya, pasaban los días y que por algo no trajeron la tarea, véate a la regla número, ¿qué dice ahí? Entonces, y de ahí no me sacaban a mí, o sea, tenía que cumplir yo lo que les había dicho desde un principio. Y eso es parte de la disciplina, no hay necesidad de castigos corporales, sino que nada más ser firme, claro. Ser enérgico, pero firme y cumplir, pues. Es como si los papás le ponen un castigo a los niños porque hicieron tal cosa. No vas a ver un mes televisión. A los 2, 3 días ya la están viendo, entonces aplícales un castigo que sí puedas, castigo, pues, o sea, también hay muchas palabras que todavía utilizamos y que no deben de ser así, sino que como tú una formación la haces que no sea en base de un castigo, pero sí de algo que tenga que ser disciplina. Sí, fíjate, lo que dices es muy interesante. Hace poco yo platiqué con una maestra y me dice que en primaria hay algunos niños que traen cinto. Y cuando van a ir a hacer pipí o algo, algunos no saben quitarse bien el cinto. Y me dice, nosotros tenemos prohibidísimo ayudarle al niño. Se nos orinan ahí y después se burlan todos los niños de él. ¿En serio? Sí, mijo. Yo no puedo ayudarle, aunque me lo pida, ayudarle al niño a quitarse. ¿Y qué haces? Así se va, todo orinado. Así anda orinado todo el día.
wow, o sea, y es una línea muy delgada, pues, ¿no? O sea, ¿hasta dónde con cámaras? Pero sí es algo que tenemos que resolver si queremos ayudar a la generación, que Sí, ahorita está así muy, como decimos por ahí, muy deschavetada, pues, ¿no? ¿No? Así es que sí, tenemos que retomar mucho de generaciones de antes, retomar lo positivo, pues. Por ejemplo, eso de los castigos corporales, eso sí, déjalo fuera. Pero sí, firmeza sí debe de haber. Entonces, pues ya ves, no sé, bueno, a mí me tocó ser criada por mi papá, mi mamá, y eran rígidos, y nos tocaron así algunas. A mí mi papá. Algunos chanclazos. No, mi papá me dejó la marca del cinto en la espalda, ¿no? Y lo digo, y a lo mejor yo sinceramente no es una crítica para mi papá, pero cuando yo lo digo, bueno, pues algo funcionó. Soy una persona que le aporta algo a la sociedad, soy un hombre de bien, sí, con mis errores y mis defectos. Y a mí sí me cintarearon. No, duro, ¿eh? Pero eso te sirve a ti para educar a tus hijos. Por ejemplo, a mí, yo ya no hice con mi hijo lo que conmigo, ¿no? Pero sí fue esa firmeza, pero ya llegan otras generaciones, las que están actualmente, donde ya te vas a los extremos, claro, pues, y ya se rompe esa línea que tú dices, ¿no? Esa claro, línea delgada sí, no, que y está. es difícil, o sea, buscar el equilibrio siempre es difícil, pero yo creo que lo podemos intentar. Claro que sí, no, todo tiene respuesta y todo tiene por dónde solucionar. Oye, Ernestina, se dicen, los psicólogos, estudiadores de la mente dicen que los primeros 5 años de vida son determinantes. Se dice que en los primeros 5 años, si el niño o la niña recibió el afecto, el alimento, el cerebro se puede desarrollar correctamente y que muchas veces el reflejo de lo que pasó ahí es el reflejo de la adolescencia. Yo no tengo todavía datos para corroborar eso, pero trabajo mucho con drogodependientes, con familias codependientes y a veces sí se ve ese patrón. ¿Cuál fue la experiencia más hermosa que tú recuerdes de 0 a 5 años, si recuerdas? Algo que ya estuvo. Sí. Esto es lo que me acuerdo todavía y ¿no? Me gusta mucho acordarme de eso. Bueno, creo que en esa edad fue un poquito así como, bueno, ahora yo lo entiendo así, ¿no? Un poquito como difícil porque en el sentido de que mi mamá, yo soy la primera hija, la mayor, pero luego salió embarazada y tuvo un embarazo de esos de vómito y de todo ese rollo, ¿no? De náuseas y todo eso, ¿no? Entonces, y aparte que ella tenía un abarrotes, entonces como que en ese lapso, ya cuando nació mi otro hermano, mi hermano pues era como más, como que era la cereza del pastel ahí, ¿no? Porque pues era el más chiquito y era el que daba más lata y que el que necesitaba más cuidados. Entonces así como que me fui yo, después ya lo veía yo a él como, cuando yo estaba ya en primaria, lo andaba cuidando, como que yo era responsable de él, ¿no? Entonces yo creo que eso como que me dejó que desde muy pequeña yo me hice a la idea de que tenía que proteger a alguien más. Entonces, algo así recuerdo yo de como que ya no tuviste la oportunidad de tener más relación con tu mamá. Uh-huh. Tu mamá estaba ocupada con el niño y con el negocio. Sí, así es. Entonces, pero después como que yo pensé que eso me correspondía, pues. Entonces, ¿y qué es lo que más disfrutabas a esa edad? A esa edad, pues ahí estar en mi casa, jugar, porque en ese tiempo sí jugábamos en la calle y andar en el barrio ahí, ¿no? Mi mamá tenía el abarrotes y nos la llevamos ahí con ellas. ¿A qué jugaban? En la banqueta. Uy, a las cebollitas. Sí, no, un montón el barrio era muy nutrido. Ahorita vamos a ese barrio y pues ya no está, ¿no? Y aparte que ya en los barrios es difícil que salgan los niños como salían antes. A mí sí me tocó barrio. Me tocó estar ahí. Ahora son barrios digitales, ¿no? No, sí. El barrio está en el teléfono y ahí pasa de todo, ¿verdad?
Pero a mí todavía, yo tengo 38 años y todavía me tocó mucho jugar en la Nacameri con 2 piedras en la banqueta y jugábamos al fútbol ahí. Mi papá me enseñó a jugar canicas. Ándale, sí, también las canicas. Yo-yo, trompo. Trompo, el yo-yo, sí, sí. Y me tocó a mí porque, pues, yo, como te digo, soy la mayor, pero soy la única mujer de 4 hermanos más. Entonces, yo como que las muñecas no me... me iba más con el rollo de lo que ellos jugaban, y en el barrio, pues, había también muchos niños, la mayoría. Y Ernestina, ¿y cuál ha sido la experiencia más difícil de tu vida? Pues que me haya tocado ser mamá. ¿Por qué? Mamá soltera. ¿Por qué fue una experiencia difícil? Pues porque, pues, no sé, tenía yo la idea de que mi hijo, pues, tener a mi hijo en una familia formada, pues sí me tocó ser mamá soltera, y hasta la fecha. ¿Cuáles fueron los retos de una mamá soltera? Pues educarlo, sacarlo adelante, o sea, ahí fue cuando yo siempre he sido muy inquieta, ¿no? Siempre he sido no conformista. Entonces entré de maestra, pero por eso me fui a secundaria, porque estudié en la normal superior, fue cuando me fui a psicología educativa. Entonces yo trabajaba los 2 turnos, en la mañana en preescolar y en la tarde, ¿no? Después, pero antes de eso, porque antes de eso fueron, desde que nació mi hijo hasta, no sé, 9, 10 años, yo me llevaba haciendo el primer cumpleaños de él. No, pues yo le voy a hacer la piñata, yo le voy a hacer el pastel, y me salió muy bueno el pastel, y empecé a hacer pasteles, vendía pasteles, después vendía ropa, hasta que ya él estuvo como de, no sé, de 7, 8 años, ya lo pude dejar para yo irme a estudiar la normal superior. Entonces siempre he estado tratando de superarme, y ese ha sido mi motor. Pues entonces al principio dije, ¿qué voy a hacer con esta criatura viviendo todo el tiempo con mi papá? No, tenía que buscar mi casa y todo eso, ¿no? ¿Y entonces, cómo lograste? Ese fue mi reto, pues. Sin tener, no, te entiendo, yo también vengo de una mamá soltera. ¿Cómo lograste bueno, yo como terapeuta, el reto más grande que yo aprecio desde acá para las mamás solteras, como mi mamá y como tú, es, pues, tener que cumplir los 2 roles, pues, ¿no? Por supuesto, sí. Cumples el rol de la mamá, pero como no está la figura paterna, pues necesitas tener esa figura de autoridad, de disciplina, de supervisión, de estar ahí sin descuidar la otra parte. ¿Cómo le hiciste una mujer como tú para disciplinar? Sin duda, ese fue un reto grande, ¿no? Porque, bueno, yo repito, soy la mayor. Entonces fui la primera que les dio un nieto a mis papás, vivía con ellos, y mi papá, de cuenta, todavía es su hijo para él, ¿no? Lo trató como su hijo. Entonces, para ponerle disciplina, me tenía que aventar un tiro con mi papá y a ver, espérate tantito, es mi hijo y yo aquí decido lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. Y ya, nos encerramos en el cuarto y ahí sí le tenía que decir lo que le tenía que porque decir. Porque ahí vivías, junto porque con ahí tus vivía. Papás. Entonces yo dije, no, yo tengo que salir de aquí. Entonces, precisamente por eso, ¿no? Entonces fueron mis retos, ¿no? Ahora, ¿cómo me compro una casa? ¿Cómo hago esto? Y empecé a emprender, pero sin descuidarlo, por eso eran cosas que hacía yo en mi casa. Ahora entiendo por qué dices que fue un tiempo muy difícil, ¿no? Sí. Y ya que me fui a secundaria, que él ya estaba más grande y todo eso, pues ya, ¿no? Pero lo bueno es que sí lo entendieron, mis hermanos también, o sea, de repente llegaba y el niño, pues que no está. ¿Y dónde está? Y entonces me iba a donde estuvieran y échamelo para acá, porque te lo traes, o sea, entonces ellos estaban jóvenes, pues entonces sí fue un gran reto ese de cómo voy a educar a mi hijo teniéndolo como parte de la familia que éramos ahí, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué es lo que más le aprendiste a tus papás? Pues eso, la educación que nos dieron, la educación. ¿Tuviste la fortuna de tener a tus papás en casa? Todavía los tengo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y tu papá, háblame de tu papá, no de tu mamá. ¿Qué es lo que más te aportó tu papá? Bueno, mi papá, que siempre ha creído y cree en mí, entonces todo lo que yo he emprendido, él le apuesta, dice, sí, mijita, la vas a hacer, y todo eso me infunde mucho ánimo, pues en todo hasta la fecha. ¿Tú crees que fueras la mujer segura de ahora si tu papá no hubiera estado cerca de ti? No, yo creo que no, definitivamente.
Entonces tiene mucho que ver, pues, cómo confíen en ti, cómo te estimulen, cómo te digan, tú puedes, tú vales, tú puedes eso y más. Y ¿Tú ves a bueno, tu papá como tu héroe? sí, sí. Hasta la fecha ahorita. Te, Bendito. te hago esas preguntas porque leí un libro que se llama Sé el papá que ella necesita que seas, del doctor Kevin Lehman, y habla sobre la relevancia de la figura del varón con la hija. O sea, hay algo mágico ahí. O sea, los hombres que tenemos hijas, tenemos una responsabilidad enorme y no es devaluando el acompañamiento de la mamá y la figura de la mamá. No, ella tiene otro Así rol. es. Pero la seguridad, dice este psicólogo, que es un bestseller, a la niña se la va a dar el varón, dice. Sí, es cierto, ¡Wow! fíjate. Y las mujeres a los hombres. No, es que sí, es cierto, así. Por ahí va. Así mis hermanas, o sea, todos dicen que mi papá me quiere más a mí que a ellos. Y dice mi papá, entonces, no, dice, es que ella es mujer, dice. Y le digo, no, es que no sé, tiene que ver, sí, cierto, con eso. Sí, yo le digo a Es mi, un cuando lazo estamos platicando en la psicológico familia ahí, le digo, yo le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de casar a mis hijos, de entregarlos ahí en su boda. Al Aslan se llama el chiquito, tiene 3 años, pues a los 25 años irle diciendo bye bye de la casa, ¿no? Para encaminarlo. Y a Luna, por ahí a los 67, empezar el proceso de la casada, yo creo que va a estar bien. Le digo, no es que se case a los 70, le digo bromeando, ¿no? Pero sí, es cierto, los hombres tenemos un amor, es un amor inexplicable y especial hacia las hijas. Sí. Es algo que no se puede explicar. Yo es la primera vez que sentí miedo en la vida. Cuando nació mi hija, yo sentí miedo. No sé, ahí sentí algo que le dije a mi esposa, nunca he sentido miedo ni a lo que me dedico ni nada, pero no sé, está bajo tu cuidado, una ¿Cómo niña. le hago para...? Y ahí sentí algo, la verdad, qué interesante, fíjate, me sirve mucho lo que me dices y me comprueba otras cosas. Y así como a veces se dice, ¿verdad?, que detrás de un hombre, a un lado, hay una mujer siempre muy, muy fuerte. Yo creo también que igual, detrás de un hombre formado está una mujer que le enseñó cómo se debe tratar a las damas, que le enseñó esto, que lo hizo también un caballero. Y también muchas veces detrás del éxito de una mujer siempre muchas veces hay un papá que estuvo ahí apoyándole y dándole esa seguridad para que se animara, ¿no? Y eso es lo que no debemos de perder en la sociedad. Eso es lo que debe de quedar establecido como parte, pues, por eso te digo que cuando papá y mamá trabajan es muy difícil asumir esos roles y a veces pues como no pensar o no meditar en cómo vas a ir formando tú a tus hijos, pues porque no podemos estar así viéndonos nada más de pasadita en la noche o de pasadita en la mañana, sino que debemos tener más comunicación, ¿no? De cómo. Sí, fíjate que, y ese es el problema donde estamos metidos todos, porque vivimos en una sociedad que se hizo tan materialista que el papá está inmiscuido en llevar más, y olvida muchas veces el tiempo de relación. Yo voy mucho a colegios y hay colegios donde literalmente el chico entra a las 7 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Y yo, ¿pero cómo? Le digo, sí, aquí comen y se quedan en el entrenamiento de fútbol 4 días por semana. ¿Y sale a qué horas? A las 7. ¿Y a qué horas está con su papá o su mamá? Digo ese yo, o sea, es el asunto. ¿cómo? Es una guardería, literalmente. Si lo que necesita mi hija y mi hijo es estar conmigo, es verme, modelar, pues ser familia, pues, ¿no? Pero, pues ese es un problema, ahorita bien lo has dicho, ¿verdad? Queremos estar trabajando, generando, pero al final de cuentas eso se va a quedar aquí en la tierra, ¿no? Eso no Así se va. es, entonces sí tiene que haber un alto en el camino, como dicen, ¿no? Y voltear para atrás a ver qué puedo retomar o cómo le podemos hacer para que las nuevas generaciones pues sean distintas a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Las situaciones difíciles. Desde tu oficina, desde tu trabajo en el Congreso, ¿qué es lo que más te preocupa de la juventud? ¿Y cuál es parte de lo que estás haciendo para tratar de reforzar eso que estamos hablando?
Bueno, creo que el tema me preocupa desde que estaba yo de maestra en secundaria, cuando empecé a ver situaciones que cada vez resultan más difíciles, ¿no? Más difíciles de contener. Te puedo decir que la etapa que yo estuve, pues no estaba tan complicado como lo veo yo ahora, ¿no? Entonces, porque cuando a mí me tocó, creo que la primera vez que llegué, el primer día de que me presenté yo en la secundaria, no sé si fue el primer día o la primera semana, ¿no? Pero por ahí va. Pues se me quedó, cambiábamos de salón, íbamos de un tercero B al tercero A, al tercero C, diferentes salones. Y en la última, yo trabajaba en la tarde noche, en la última se me olvidó mi bolsa. Y cuando regresé, pues ya no estaba, ¿no? Y ya no la encontré. Era un viernes y traía mi visa ahí porque iba a salir yo al siguiente día. Entonces, y no lo podía creer, ¿cómo que me la robaron? Decía, ¿cómo? Entonces, eso fue lo que yo empecé a ver, ¿no? Que hay ciertas cosas que robaban a veces, no todos, no fue así como que entonces, pero eso fue mi primera, ay Dios, dije yo así, ¿no? Siendo que en preescolar dejabas todo ahí, ¿no? Uh-huh. Y regresaba muy confiada, en preescolar sí, mucha el niño confianza. todavía no tiene esa malicia, ¿verdad? Ya el joven ya empieza a Y tener ya otras ideas. después fueron situaciones así que algo que se perdía o cosas que ya estaban fumando un cigarro, pero era así muy, muy esporádico, ¿no? Y ya mientras más avanzaban los años, pues ya oían de otras escuelas, pero todavía en esa que yo estaba como que apenas empezaba a permear. Entonces dices tú, híjole, entonces, pero ahorita como está la situación, pues sí veo yo esas diferencias que están ya muy enquistadas y ya en muchas escuelas, pues entonces eso es lo que me preocupa a mí, que digo, bueno, ya no soy maestra, ya no estoy a cargo de grupos, ni estoy en una escuela, pero ¿cómo le hago para ayudar? Y bendito Dios fue cuando te conocí. Yo ya traía ese tema, tenía meses con él. De hecho, me habían invitado, pero pues nomás me invitaron y no me incluyeron en un programa. Y cuando me presentó Alejandra contigo, yo dije, igual que tú, dije, bueno, Dios existe. Dije, no, porque sí traía yo. Y en la salida nos vimos, ¿no? Nos vimos, me llevé tu libro, lo leí, ni lo terminé de leer porque otra amiga que conozco me dijo, no, préstamelo, me dijo que tiene un problema ya, ¿no? Y bueno, te dije, ahí está, de todo modo yo lo voy a ver, le dije, y yo ya con lo poco que ya leí, le dije, y más lo que platiqué, más lo que yo entré a ver, le dije, regresando a Hermosillo, ya lo voy a contactar, porque sí quiero llevar este programa a las escuelas secundarias, principalmente, ¿no? Platícame ahora. Porque de ahí vengo. Sí, claro, ahora que has estado asistiendo a las escuelas, ¿qué has estado palpando? Pues mira, yo creo que los muchachos, claro que les hace falta, por supuesto, eso se ve. Y me he fijado también, tiene que ver mucho lo que decíamos anterior, de cómo la firmeza, de cómo en este caso ¿cómo le llaman a los maestros? Al preventor. Al preventor. Uh-huh. Entonces, yo te aseguro que le hacen mucho más atención al preventor que a un maestro. De veras, porque pues vamos formados así, pues, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que rescatar, que los mismos maestros deben de entender, que deben de tomar una actitud, una manera de cómo estar frente al grupo, de tal manera que se sienta, pues, que el maestro es el que lleva la batuta ahí, ¿no? Entonces, he visto eso, que en los grupos, mucha disciplina, participación también. Y mucho control de grupo. Control, sí. Interés de los alumnos, y me tocó ir a presenciar, ya que han recibido varias de de los temas, y como que sí lo han captado bien, ¿no? Porque hace como retoma así las actividades y
y les preguntan y sí, mucha participación, la verdad, sí, mucho ¿no? de lo que nos Mucho preparamos. interés, sí. Mucho de lo que nos preparamos es cómo hablarle a un joven. O sea, somos especialistas en conocer cómo influir en un joven. Y eso es todo un tema, ¿no? Sí. Hábleme acerca del programa que tiene. Sé que el programa forma parte del club, que Ah, forma sí. parte, el Ujú. programa Advertencia que estamos trabajando con usted, forma parte de una serie de trabajos que usted trae únicamente en su distrito o abarca Ciudad Obregón o cómo es eso. Bueno, en algunas cosas es en el distrito nada más, pero no hay problema abarcar Obregón, ¿no? Porque al final del día somos diputados o diputadas de Sonora, entonces, pero representamos un distrito y obviamente que cuando hay alguna oportunidad de llevarle algún beneficio al distrito, pues lo haces, ¿no? En este caso, empezamos con escuelas del distrito, de mi distrito, del que represento, ¿no? El distrito 15. Pero sí queremos expandirlo, ¿no? Expandirlo a los otros distritos. La única escuela que no está en el distrito que represento es la Federal 1, porque era donde yo trabajaba, pues le hice una excepción. Pero ya hemos recibido muchas invitaciones, ¿no? De otras escuelas, para que podamos llevar este mismo programa. Pero también otras actividades que tenemos en el club ya incluidas, que son las jornadas médicas, le llamamos, aunque hay otras acciones que se hacen, pero ya lo llamamos así, ¿no? Ahora ya le cambiamos porque ya es más inclusiva, que son jornada de bienestar, y en esas pues tenemos un grupito de personas que nos apoyan del equipo, donde ponen a los niños a colorear y a hacer trabajos y hay una mezcla ahí que se da de una dinámica donde unos que se conocen y otros que no se conocen, pues tienen la oportunidad en lo que sus mamás están ocupadas en otras de las mesas ahí de los servicios que se prestan. Entonces, eso es lo que a mí me motiva de poder, porque no es parte de la función del diputado. Sin embargo, sí es algo que si podemos hacerlo es porque nos preocupa, al menos en mi caso, me preocupa la situación de las adicciones, me preocupa la salud. Ahorita que se implementó ya el programa de eliminar la comida chatarra, me parece excelente, entonces ahí estamos aprovechando de poderles hacer unos recetarios a las mamás, porque también la locura, han de decir, no, si todos los días llegaba por las sabritas y todo, y ahora cómo le hago para dar ese cambio. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer de manera... de esta manera, pues que aunque esté fuera, no fuera, pero sí no sea realmente lo básico de tu trabajo, pero sí poderles llevar este tipo de acciones a la comunidad y en general, pues no nada más a un distrito, ¿no? Sí, yo si creo se puede, que sí. el reto mayor es convertir estos trabajos en políticas públicas, ¿no? Sí, por supuesto, O sea, sí. imagínese que un día podríamos lograr Hoy no, que sería fuera una estupendo. obligación, ¿no? En la nomenclatura, tener una materia de prevención, y no solamente de prevención de adicciones a sustancias, están pues las adicciones a los carbohidratos, las azúcares, que está Sí, combatiendo mucho esta política pública ajá. nacional. Y es ahí donde la verdad que vemos una gran área de oportunidad. Sabemos que es difícil, pero pues lo bueno nunca es fácil, ¿no? Así es, ¿no? Y hay que contribuir con lo que podamos, ¿no? Con nuestro granito de arena, ¿no? Y si se convierte en montaña, pues mejor. Entonces, esa es la idea de ver cómo podemos ir incidiendo para que esto... a mí me gustó iniciar porque a través de los logros que se obtengan de aquí es como podemos ir a decir, mira, aquí está, no es nada más pedirla por pedirla. De hecho, cuando yo en la campaña, mis propuestas de trabajo, una era de que hubiera la ley, una ley, decía yo, bueno, ahorita la acabo de presentar, pero esa de ciencias y humanidades, porque teníamos que cambiar ya la del Estado de Sonora, pero también por una cultura de paz.
una ley de una cultura de paz, y en esa ley de cultura de paz es donde quedarían incluidos programas específicos que la Secretaría de Educación, que los municipios tendrían que retomar para poder ir avanzando o ir permeando con esa cultura. Sí, porque que nos hace al final falta. de cuentas, si no está en una política pública y no tiene un presupuesto, pues ya vemos, ¿no? O sea, hay buenos programas, ya sea del gobierno, de la academia o de la sociedad civil organizada como nosotros, y se logran buenas temporadas, ¿verdad? Pero a veces no hay el seguimiento, cambia a lo mejor un diputado bien intencionado o un secretario, y pues ya, o sea, se quedó ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí sería algo bien trascendental, ¿no? Sí. Que Ernestina Castro logre dejar un precedente ahí. Híjola, eso la verdad que sería algo muy, muy tremendo. Y sobre todo en este municipio, es el municipio de mi familia, Cajeme. Yo vengo de una familia de maestros, todos mis papás todos mis tíos son maestros. Y yo recuerdo que hace mucho, los fines de semana nos íbamos a Obregón y había muchos como nosotros que deseamos ir a Obregón. La laguna, las calles anchas, podías desvelarte en la noche, ¿verdad? Yo creo que ahorita ese municipio nos necesita mucho. Sí, la verdad sí, estamos ahorita en una etapa que tenemos que sobrepasarla, pero de una manera positiva. Y esa es la idea de que hayamos empezado ese proyecto allá y que lo sigamos en tanto no se termine la legislatura y después veremos cómo lo hacemos. Claro. Pero en este momento ya está destinado para eso. Qué bien, y se agradece mucho la confianza. Oiga, Ernestina, por último, excepto que usted quiera agregar algo, ¿qué sigue para usted? ¿Cuáles son los planes dentro de lo que pueda platicar? ¿Qué sigue para usted? ¿Cómo se visualiza más adelante? Pues mira, no soy muy de andar visualizando así porque yo no esperaba, primero no pensé que fuera a llegar a ser diputada, ¿no? Pero una cosa te lleva a otra, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando yo terminé mi carrera de que ya me iba a jubilar, antes de que se acercara el punto ese de yo jubilarme, porque yo sí quería jubilarme cuando cumpliera la etapa, no quedarme ahí, ¿no? Entonces yo me quedé con las ganas de estudiar la licenciatura en Derecho, porque eso era lo que yo quería inicialmente antes de ser maestra, ¿no? Y entré a la licenciatura como unos 6 años antes de jubilarme. Y cuando ya salí de la licenciatura, que también me jubilé, bueno, dije, ¿ahora qué hago? Entonces con la licenciatura, pues voy a litigar, según yo, ¿no? Pero ya llegas al litigio y dije yo, no es lo mío el litigio. Dije yo, o sea, la carrera es muy amplia, te sirve para muchas cosas y yo tengo una formación de maestra, pues más humanista el asunto, no andarme peleando con unos y otros en los juzgados y todo eso. Y bueno, entonces me empezaron a hablar, porque en eso también empezó la reforma educativa que se implementó, también lo de las UMAS, lo del cambio de la jubilación. La reforma desde Enrique Peña Nieto, sí, de esa reforma, ok. Y entonces ya me empezaron a hablar, la reforma a la ley del ISSSTE y todo ese rollo. Ahí empezamos a ampararnos y ahí fueron mis pininos, ¿no? De amparos y todo eso. Ahí fue donde ya se empezó a posicionar como una lideresa en esa área. Así es, okay, o activista, por así decirlo, ¿no? Me uní con los maestros, llevaba yo la asesoría jurídica a los padres de familia para que entendieran qué era lo que estaba pasando. Las acompañé muchas veces cuando se tomaban las casetas y luego ya vino el gasolinazo. Bueno, y entré sin querer así poco a poco en causas. Después atendí a un grupo de adultos mayores porque me empezaron a buscar también, que querían constituirse como una asociación, que ya no querían estar en el INAPAN de allá, pero que también querían los beneficios. Y bueno, por ahí empezó también el tema de adultos mayores, que fueron una de mis causas también, ¿no? Pero me daba mucha tristeza porque pues ya eran algunos muy mayores.
el primero que se murió, pues anduve en duelo, ¿sabe cuántos días? Y dije, ay, Dios mío. Pero bueno, salimos adelante con eso. Y bueno, así empezó una cosa me llevó a la otra. Lo fue llevando hasta que la fueron. Me llevó a la otra, ¿no? Y entonces ahorita pues estoy ya de diputada, me he reelecto y pues a donde Dios me quiera llevar, ¿no? Pero me gustó el punto es difícil, no es fácil, pero nada de lo que yo he hecho ha sido fácil, ¿no? Entonces ya es un reto más. Y bueno, yo sí me gustaría participar en la próxima elección. No está muy definido, pero más o menos ahí va algo por ahí. Súper. Qué bueno, pues te agradezco mucho la conversación y que nos hayas dado primero que nada, te agradezco públicamente la oportunidad de poder trabajar con ustedes. Nosotros como sociedad civil, la mayoría de las fundaciones siempre nacen por un tema personal o familiar. Casi el 95%, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues mi papá y mi mamá tuvieron problemas con el alcohol y de ahí nacimos nosotros, pero gracias a Dios la educación nunca faltó en la mesa y aparte me dieron muchas más cosas buenas que las otras, ¿verdad? Pero pues de ahí nació este sueño, ¿no? De hasta que la prevención sea una materia escolar, ¿verdad? Y no podemos avanzar si no tenemos aliados. Entonces, las cosas se van dando, como bien dices tú, y encontramos en ti pues una persona que creía en el trabajo de la sociedad civil organizada y te agradezco el tiempo que podamos trabajar y podamos contribuir, pues yo tengo muy buena impresión de ti. Y si el día de mañana pues Dios te lleva a próximos lugares, si es con nosotros o con quien sea, porque en la sociedad civil siempre hay muy buen trabajo, no hacemos otra cosa pues, por eso lo hacemos bien. Entonces, pero sea con quien sea, el tema de la prevención siempre tiene que estar ahí. El tema de la prevención es el camino a la libertad. Y un día tuve la oportunidad de estar ahí en la oficina del gobernador cuando gané el premio Ciudadano del Año. Y me acuerdo que le dije, podemos llenar la ciudad, cualquier ciudad de policías y llevarnos a todos los malandros un día. Se fueron todos. Si no logramos sembrar semillas de conciencia en los niños y en los adolescentes, van a volver a buscar. Tu vecino va a empezar a vender todos otra vez, aunque te lleves todos los vendedores un día. Por eso es importante la prevención, porque es como estar pavimentando, ¿no? Sí, estar pavimentando la conciencia del individuo. Y como en esos temas, pues hay otros, pero este tema, pues, previene mucha delincuencia social. Y el trabajo en lo que estás invirtiendo, pues, es eso. Es en el problema de los problemas, ¿no? Sí, cómo no. Y te agradezco mucho eso también, que hayas confiado en la sociedad civil y que bueno, pues que avances y que te proyectes en lo que sigue. Yo te agradezco mucho, te agradezco por el tema del trabajo que traemos en conjunto, pero también que me has podido abrir un poquito ahí tu corazón para conocer un poquito tu historia, ¿no? Bueno, gracias. Porque eso ayuda mucho, o sea, nos conectamos mucho. La gente que vea esto va a poder conocer otro lado de Ernestina, porque a lo mejor te ven ahí en la grilla, ¿no? En todo lo que da. Y es como todo, pues, ¿no? Tú representas una marca, representas un trabajo, una visión de país, y va a haber otras personas que no vean eso y no les vas a caer bien. O sea, así pasa en todos lados, ¿no? Pero cuando la gente conoce un poco más de las personas, puede tener más empatía y conectarse un poco más. Entonces, yo te agradezco mucho esta entrevista. Si hay algo más que quieras dejar como mensaje, pues adelante. Sí. No, pues muchas gracias por el espacio, ¿no? Que nos permite, pues como dices, ¿no? Platicarle a la gente, a la ciudadanía, que nos conozca, no nada más con la camiseta que representamos, sino que también a la persona, al ser humano que todos tenemos. Y que muchas veces es lo que menos conocemos. Entonces, claro, entonces pues sí se puede, ¿no? Sí, claro que sí. Salir ahí de una casa que tenía un buen negocio ahí, de unos abarrotes, y ahora pues estar trabajando desde las políticas públicas que impactan a mucha sociedad. Sí, yo soy de Esperanza, de una comisaría, ahí sigo y ahí seguiré, porque me gusta, me gusta mi pueblo. Perfecto, pues te agradezco mucho.
Igualmente. Muy bien, pues donde hayan visto esta entrevista, les pido por favor que la compartan, que participen. No importa si lo critican el podcast o lo apoyan, pero ustedes participen. De eso se trata. Déjennos ahí sus comentarios y compartan esta experiencia de vida. Yo soy Tato Valderrama y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Gracias.